va a estar en contra de que va a tomar las reivindicaciones de los trabajadores, que es lo que pensaba la gente. Entonces la gente le pidió al PRD que no aprobara el examen único y no aprobara la ACE, y los diputados del PRD y los senadores dijeron, pues no, muchachos, la verdad es que de ustedes, de los obreros, a tener una buena relación con los otros partidos, preferimos aprobar la ACE, tenemos acuerdo en eso. Entonces, ¿con qué se muestra? Digamos, es, por lo menos en Europa, por lo que pudimos ver en México, es que, con el fenómeno de la gente, es que se impone por lo menos la lógica de las direcciones sindicales reformistas y de las direcciones reformistas de salir a luchar y negociar, que es por lo menos lo que se ha impuesto en los fenómenos de las movilizaciones en el caso de Europa, ¿no? El problema es justamente lo que adolece el movimiento obrero y el movimiento de masas, es justamente una estrategia en el terreno de una hipótesis estratégica insurreccional, de tomar cada lucha y cada combate aislado como solamente una cadena, como un elemento de la cadena hacia la derrota contundente de los capitalistas. Y ahí es a donde vamos con la definición de estrategia y las discusiones de estrategia desde el marxismo. Estrategia es una palabra que fundamentalmente viene de la estrategia militar y de los historiadores militares. Estrategia no había sido usado por Marx ni por Engels, el más grande. Estrategia, pues, Marx acaso había planteado en primer lugar la diferencia entre partido histórico y partido efímero. Partido histórico en términos de composición social del movimiento obrero organizado en partido, ¿no? Para Marx, por ejemplo, la definición de para Marx todavía no estaba la palabra de estrategia asimilada en términos de prepararse en términos políticos para vencer a los capitalistas. Me van a decir, no seas loco, pero en realidad pasaba así. En el caso de Marx, en primer lugar, está una definición permanentista en términos de la revolución. El manifiesto comunista dice: los obreros van a poder imponer su programa a pesar de ser periodo de la revolución burguesa, ¿no? De que los obreros podían imponer en un periodo más o menos no tan lejano la posibilidad del comunismo como programa. Y en términos estratégicos, aunque no usara la palabra estrategia, propuso dos cosas. En primer lugar, el Partido Comunista, es decir, la clase organizada en partido, no su vanguardia, la clase, porque la vanguardia es el término leninista, la clase organizada en partido, socialmente, para defender sus intereses en contra de la burguesía. Y en segundo lugar, por lo menos, simpatizó con la hipótesis de un gobierno, un estado tipo comuna, producto de la Comuna de París de 1889. Con la Comuna de París. Marx no podía prever un nuevo tipo de Estado, pero por lo menos simpatizó con la idea del Estado tipo comuna y lo propuso como alternativa frente a los capitalistas. Estrategia. El debate estratégico aparece fundamentalmente en momentos de alzamientos de la lucha de clases. Estrategia, la primera vez quien recuperó la palabra estrategia dentro del marxismo revolucionario fue, en primer lugar, Kautsky. Y los primeros grandes debates en el terreno de la hipótesis estratégica, de las hipótesis estratégicas y de la recuperación del lenguaje militar fue en el marxismo alemán y la socialdemocracia alemana. ¿En qué contexto? ¿Qué es estrategia? Porque a veces se habla mucho en el activismo, en la izquierda, de la estrategia. ¿Qué es estrategia? Que no sé qué se les ocurre como estrategia. Un plan de acciones para llevar adelante un movimiento de protesta en contra de lo establecido, en contra de la hegemonía, en contra del statu quo. ¿Alguien más? Es un plan, ¿no? Un plan. Un objetivo.
En términos militares, la estrategia concebida como con dos fuerzas hostiles, militarmente, dos fuerzas hostiles opuestas, de intereses irreconciliables, que se quieren aniquilar la una sobre de la otra. La estrategia es el plan de operaciones aisladas para vencer al enemigo. Eso es en términos militares, como lo plantea Clausewitz. Es la unión aisladas para aniquilar al enemigo. Esto es el teórico prusiano de Clausewitz. Esta pregunta de la estrategia, por ejemplo, comenzaba a discutirse en Alemania previo a la Revolución de Octubre, y fue la primera vez que se incorporaron los elementos de conceptos militares dentro del marxismo revolucionario. En primer lugar, porque en Alemania había un poderoso movimiento socialista llamado Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que tenía fundamentalmente a todos los obreros organizados en sindicatos, decenas de diarios, intelectuales de talla como Eduard Bernstein, Karl Kautsky y muchos otros, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, etc. Y empezaba a discutirse en ese momento cuáles eran la unión de esas operaciones aisladas para aniquilar al enemigo. En ese momento Alemania tenía un gran avance en el terreno de la economía. Los obreros habían sido cooptados, y ahí la frase de Benjamin que decía que no había habido más cosas, no había habido algo que corrompiera más al movimiento obrero alemán que pensar que nadaba sobre la corriente, porque en ese momento, en términos económicos, la socialdemocracia alemana comenzó a pensar que se podía transformar o ganar al enemigo de forma gradual. Y ahora vamos a explicar por qué. El socialismo marxista de esa época tenía el ala de Eduard Bernstein, que pensaba que el capitalismo en su periodo de desarrollo, en vez de generar mayores contradicciones, se podía gradualmente pasar al modo socialista de producción sin un muerto, sin violencia y de forma gradual. Eso significaba fundamentalmente participar en el terreno electoral, organizar el movimiento obrero, pero fundamentalmente desplazar a la burguesía del aparato de poder para imponer a los obreros en términos electorales e imponer por esa vía su condición. Por ejemplo, Eduard Bernstein pensaba que el monopolio, en vez de ser fenómenos declinantes del sistema capitalista, era un avance, en términos de cómo se desarrolló el capital para poder, por ejemplo, ser expropiados y después organizar de forma más coherente la economía. En un sentido es así, pero en otro, lo que tiene que ver es lo que estaba planteado, por ejemplo, es que para la socialdemocracia alemana, la revolución se podía hacer de forma gradual, se podía hacer de forma electoral y se podía hacer de forma pacífica, que es una forma incluso de concebir la historia, ¿no? Como bien criticaba Benjamin en sus tesis sobre la historia, en el terreno de que el capitalismo había superado sus contradicciones como las crisis, que iba en una fase de desarrollo y avance, y que por medio de la toma pacífica del poder se podía instaurar el socialismo. Esa es la idea de Eduard Bernstein. A él se opusieron intelectuales como Rosa Luxemburgo y Karl Kautsky, pero en primer lugar nos interesa hablar de Kautsky. Kautsky era muy admirado, Lenin admiraba mucho a Kautsky en un sentido, y pues, el quehacer tiene muchos elementos de ahí. Kautsky es el primero que incorpora las categorías de estrategia militar al marxismo, incluso antes que Gramsci. Kautsky decía, para contraponerse a Eduard Bernstein, lo de la guerra de posiciones en la estrategia de él
y Estado tipo cooperativa. Kautsky se oponía en un sentido a la propuesta de Eduard Bernstein dentro de la socialdemocracia alemana, intentando decir que efectivamente se podía conquistar gradualmente el poder, pero hubo un momento muy importante para ese momento dentro del marxismo ruso que reabrió el debate estratégico, que es un poco lo que queremos hacer ahora con lo que estamos viendo en Europa. Hubo un proceso muy importante de huelgas en Rusia y en los países de Oriente a inicios del siglo XX, antes del 1905 ruso, que por ejemplo empezaron a preguntarse cuáles eran los mecanismos para efectivamente vencer y aniquilar al enemigo. Para la socialdemocracia alemana estaba, por lo menos para sus alas mayoritarias, estaba en términos de conquistar gradualmente el poder de la estrategia de la reforma. Por ejemplo, para Kautsky, para Eduard Bernstein, la huelga general que se empezaba a ver en Rusia, que se empezaba a ver en otros países de Oriente, eran formas caóticas y espontáneas para intentar aniquilar y vencer al enemigo, pero que era necesario tener la hipótesis de conquistar gradualmente el poder y desplazar a la clase burguesa a la clase burguesa del poder de forma gradual y pacífica. Y aquí comienza el debate de estrategias. Para Kautsky y para Eduard Bernstein, lejos de derrotar y de destruir el Estado y el aparato de la burguesía, sus instituciones, sus cámaras, sus cámaras de senadores, sus cámaras de diputados, como son ahora, sus instituciones como el voto, lo que aspiraban era a usar las instituciones que dio la clase burguesa en términos graduales para transformar, para cambiar el poder. Por eso justamente las cuestiones como la huelga general o las movilizaciones que empezaba a haber en los países de Oriente no podían tener causa, no podían tener digamos, validez para poder derrotar al enemigo. A este ya se enfrentaba, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que para contrarrestar la idea gradualista de la revolución empezó a defender la idea de la huelga general de masas como primera apuesta para la huelga insurreccional, ¿no? Que es espontaneísta, ¿no? Donde la necesidad para derrotar a los capitalistas no se puede hacer por métodos pacíficos y graduales por medio de la conquista de posiciones dentro del aparato de la burguesía, sino que se planteaba en primer lugar parar los nervios de la producción capitalista por medio de la huelga general, pero que no planteaban, pero que los problemas que por ejemplo tuvo Rosa Luxemburgo, que discutía Lenin, eran justamente el problema de la dirección revolucionaria, que por ejemplo se plantea concretamente en términos concretos con lo que está pasando actualmente en el Estado español, lo que estamos viendo en Francia, lo que estamos viendo en Grecia, ¿no? Donde la huelga general se está manifestando de forma de oposición a los planes capitalistas y está demostrando que los obreros son los nervios de la sociedad capitalista y que si ellos no mueven una mano, no se prende un foco, ¿no? Justamente el problema de las huelgas generales en Europa lo que justamente son la ausencia de direcciones revolucionarias, ¿no? En el caso de Rosa Luxemburgo, en huelga de masas, partidos y sindicatos. ¿No huelga de masas? La idea de la huelga general, para oponerse, para derrotar a los capitalistas, para vencer, ¿no? En términos para oponerse a la variante gradualista del marxismo, planteó la hipótesis de la huelga insurreccional de masas. Después, bueno, a ver, vamos a parar un poco. ¿Hasta acá hay preguntas o alguna participación? ¿Se va a abrir el debate o todavía no? ¿El debate sobre esto?